Bueno, mucha suerte. Gracias. Te llevas un montón de libritos, ¿no? Sí, obvio, claro. Todo tuyo. Gracias. Dale. Buenos días. Es un placer enorme poder estar nuevamente en este lugar. Y básicamente lo que voy a hacer es ir al hueso directamente. En caso de que la libertad avanza, llegue al poder y que ganemos las elecciones, nosotros consideramos que el campo argentino es el mejor campo del mundo y que vamos a trabajar para devolverle la rentabilidad y la vitalidad que se le ha quitado en los últimos años chupándole la sangre directamente. En ese contexto, y que ahora después voy a explicar en detalle, nosotros vamos camino a pensar en una unificación cambiaria y en una eliminación total de las retenciones, lo cual implica que en el extremo eso implicaría para el sector triplicar los ingresos. Y en ese contexto, la tasa de crecimiento anual compuesto del sector podría pasar a niveles del orden del 15%. Esto quiere decir que en 5 años se podría estar más que duplicando la producción. Por lo tanto, nos parece fundamental básicamente avanzar en la unificación cambiaria y en la eliminación de las retenciones. Obviamente que esto también está complementado con medidas en el plano comercial que apunten a la desregulación del comercio, la eliminación de cuotas y que deje de ser una tortura conseguir financiamiento para el sector. Dadas las conclusiones, ahora voy a explicar por qué el motivo de cada una de estas cosas. El primer elemento que tiene que ver con la eliminación de la brecha. Una de las cosas fundamentales que hay que entender es que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal, coordinación y ajuste. Es decir, que la guía para el funcionamiento del sistema económico viene dada por los precios. Y que cuando uno empieza a manosear los precios, y los precios no son de mercado, las señales terminan siendo cualquier cosa. Imagínense encima tener más de 40 tipos de cambio. Es decir, lo voy a poner en un caso simple. Ustedes van por una calle, en una avenida, y ustedes de repente se encuentran que el semáforo está en rojo y en verde a la vez. Si aceleran, se pueden pegar la piña, y si frenan, también se pueden pegar la piña. Una sería de costado, la otra sería de atrás. Imagínense si las señales son 40. Por lo tanto, eso genera un nivel de descoordinación enorme sobre la economía. Por lo tanto, estos parches de corregir uno, corregir lo otro, de evaluar a dedo, no. Es decir, si no, no es precio. Precio es el de mercado. El otro elemento que es fundamental entender respecto a lo que tiene que ver el cepo es que es una medida profundamente inmoral. Es un cercenamiento de la libertad. Es decir, los argentinos no compran dólares porque sí. Compran dólares porque la moneda argentina es verdaderamente espantosa. ¿Sí? Y si ustedes se hubieran quedado en el año 2001 con pesos en lugar de dólares, hoy solamente tendrían algo que vale 500 veces menos. Es una cosa verdaderamente horrorosa. En ese sentido, lo que hay que entender que el cepo es un instrumento violento y que básicamente lo que hace es no solo restringir su capacidad de consumo presente, porque la pregunta es, ¿quién es el Estado para decir qué pueden consumir o no? Si yo quiero consumir papelitos verdes, es un problema mío. Si yo me gané honestamente el dinero, lo uso y lo consumo de la manera que a mí se me da la gana. ¿Quién es el Estado para decir qué puedo comprar o qué no? Pero no es solamente la gravedad del cercenamiento de la libertad en términos de que restringe mi consumo presente. También restringe mi consumo futuro, porque como el peso no es reserva de valor,
La consecuencia directa de esto es que no tengo mecanismo de ahorro y si estoy obligado a tener en pesos, tengo una pérdida de riqueza que también afecta negativamente a mi consumo futuro. Es decir, están destrozando mi vida. Por lo tanto, se destruye el ahorro y al destruirse el ahorro no hay inversión. Si no hay inversión, no hay capitalización. Si no hay capitalización, no hay salarios reales que suban. Por ende, tenemos más pobres e indigentes. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que es inmoral porque no me deja elegir. Segundo, porque me empobrece. Y tercero, porque me obliga a demandar más dinero que el que yo querría tener. Por lo tanto, me aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, un impuesto no legislado. Por lo tanto, aumenta el robo de los políticos hacia la gente de bien. Por lo tanto, digamos, el cepo debe ser eliminado porque es un robo y porque es inmoral. Pero no se queda ahí los daños del cepo. Los daños del cepo, una de las cosas que genera, que es gravísimo, genera descoordinación macroeconómica. Es decir, ustedes al tipo de cambio oficial, todo el mundo quiere comprar, pero no hay. Es decir, se genera lo que se llama un exceso de demanda de divisas. El exceso de demanda de divisas no es gratis. Tiene como consecuencia que en el resto de la economía hay un exceso de oferta de todo lo demás. Entonces, cuando vamos al mercado de bonos, un exceso de oferta en el mercado de bonos significa que el precio de los bonos se deprime. Que los precios de los bonos estén deprimidos significa que la tasa de interés es elevada. Una tasa de interés elevada significa que tenemos un alto riesgo país. Y en ese contexto, esas altas tasas de interés significa que hay una desintermediación entre el ahorro y la inversión. El ahorro se fuga, ¿sí? Y la inversión se derrumba. Cuando la inversión se derrumba, no hay acumulación de capital, no hay creación de empleo, hay salarios reales que son verdaderamente miserables. De hecho, hoy en Argentina estamos en una situación en la cual 30% de los trabajadores están debajo de la línea de la pobreza, o sea, una cosa verdaderamente demencial. Pero no solo eso, eso tiene un impacto negativo sobre el nivel de actividad. De hecho, Argentina hoy tiene un PBI per cápita en línea al que tenía en el 2007. Hoy estamos 13% por debajo de los niveles que teníamos en el 2011. En definitiva, estamos frente a una catástrofe. Y eso, digamos, tiene consecuencias en términos de pobres e indigentes. Es más, esta idea nefasta de la justicia social, que es injusta, porque implica un robo y un trato desigual frente a la ley, y con la idea peor todavía del Estado presente, eso lo que hace es que, por ejemplo, siendo que Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal sobre el campo del 70%, es decir, que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos, increíblemente en Argentina hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Evidentemente ahí hay algún problema y que hay que resolver. Y el problema es la presencia del Estado. Porque de hecho cuando hemos empezado a abrazar estas ideas de donde hay una necesidad, nace un derecho, el problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Eso ha llevado a continuas crisis fiscales. Digamos, de hecho, en los últimos 122 años, 112 tuvimos déficit fiscal. De las 22 crisis que tuvo Argentina desde el inicio del siglo XX hasta acá, 20 tienen origen en el déficit fiscal. Y esas crisis se manifiestan como crisis de deuda, somos el máximo defaulteador de la historia moderna superando a Ecuador, o se manifiesta en financiamiento monetario del déficit fiscal, y por lo tanto le hemos quitado 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, o se traduce en aumento de impuestos, o sea, Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. De hecho, una vez que ustedes tienen que superar el cepo y una vez que tienen que superar las retenciones, aún así todavía le quedan 22 impuestos por pagar. Es decir, el fisco es una máquina de robar y no genera nada. Por lo tanto, en ese contexto se genera un empobrecimiento y un círculo vicioso que cada vez nos tiene peor.
Entonces, en este contexto nosotros consideramos fundamental la eliminación del cepo. Obviamente que nuestra visión para terminar con el cepo es terminar con el Banco Central. Pensemos que antes de que tuviéramos Banco Central, porque tenemos Banco Central desde 1935, la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Y eso no impidió que Argentina llegue a ser el país más rico del mundo. Cuando pusimos el Banco Central, su primera etapa entre 1935 y 1946, que era mixto, la inflación saltó al 6% promedio anual. Después nacionalizamos el Banco Central y hasta el año 1991 la inflación fue del 250% anual. Y está toda esta tragedia de haberle quitado 13-0 a la moneda, destrozar 5 signos monetarios, 2 hiperinflaciones sin guerra. Después fuimos a la convertibilidad, que la inflación promedio fue del 9%, pero se concentró en los primeros 20 meses, por lo que a partir de 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Y después los políticos vinieron y nos dijeron, cuando se quedaron sin financiamiento y no nos pudieron robar más, dijeron que íbamos a volver a tener Banco Central y que esa vez iba a ser diferente. Y así, durante los primeros 4 años del régimen K, la inflación fue cercana al 10% anual. En el segundo periodo del régimen K estuvo en torno al 20%. En el tercer periodo del régimen K fue 30%, con Macri 40%, y hoy la inflación viene viajando al 150% anual. En lo que tiene que ver con los alimentos al 200%, hay inflación reprimida entre 50 y 100 puntos, por lo tanto Argentina está al borde de la hiperinflación. Y la única forma de evitar la hiperinflación no es solamente corregir el problema de flujos, es decir, corregir el problema del déficit fiscal, sino que hay que corregir el problema de stocks que hay adentro del Banco Central, porque hoy el desequilibrio monetario es peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo en 1975, la relación de pasivos remunerados en términos de base monetaria supera lo que teníamos en el primer trimestre del año 89, el año de la hiperinflación, y tenemos indicadores sociales que son peores que los que teníamos en la previa del 2001 o 2002. Por lo tanto, digamos, si no corregimos el problema de stocks, ya sea o si se libera del primer día, se genera por un switch de portafolios la hiperinflación, o si no se quita el cepo, la economía queda estancada. Por lo tanto, la única solución razonable es terminar con el problema de los stocks, eliminando el Banco Central, y de esa manera lo que vamos a tener es que vamos a una unificación cambiaria de facto. Es decir, se acabaron los tipos de cambios múltiples, se acabaron los controles de cambio, se acabó el aparato represivo del Estado, arruinándole la vida a los que producen. No solo, digamos, nosotros estamos planteando esta solución, digo, que se la llama dolarización, en realidad es competencia de moneda y podrían elegir la moneda que ustedes quieran, y eso implica duplicar los ingresos del sector, sino que además, como eso no es instantáneo, durante la transición, lo que vamos a hacer es que las retenciones se van a utilizar para adelanto del pago de impuesto a las ganancias, de modo tal que el sector quede liberado de esta situación. Y una vez que se termine con el proceso en el cual se elimina el Banco Central, llámese dolarización, que puede oscilar entre 9 y 24 meses, 9 meses tardó en Ecuador, 24 meses tardó en El Salvador. Nosotros estamos usando una alternativa como la de El Salvador, pero que cuando se convierta 2/3 de la base monetaria se ejecute una opción y a partir de ahí básicamente se dolariza la economía, porque sería una suerte de plebiscito. Eso significa que hasta que se unifica el mercado de cambios, el sector, digamos, va a tener la posibilidad de utilizar esas retenciones, ¿sí?, a pago de cuenta de ganancia. Y una vez que se elimina el cepo y se pasa a la unificación cambiaria, también se eliminan. Porque muchos se preocupan por la cuestión fiscal. Ok, si yo hoy, supongamos en el máximo las retenciones, yo recibo, mi precio fuera $200, recibo 100 y me sacan 35. O sea, me quedan 65. Si yo ahora
quito el cepo y quito las retenciones, mis ingresos se levantan a 200. Por lo tanto, todo ese diferencial, solo el diferencial de precios me da 35 de recaudación por el efecto de impuesto a las ganancias, más el 35 de los 35 que liberé. Por lo tanto, estoy arriba de 40, por lo tanto, tengo mejora de los ingresos fiscales. Por lo tanto, es mentira que no se puede hacer por una cuestión fiscal. Y si quieren tener un ejemplo aplicado y concreto, fue cuando en el año 91 y se lanzó el programa de convertibilidad, Cavallo eliminó las retenciones, aun cuando el Fondo Monetario le decía que no. ¿Y cuál fue el resultado? Se generó muchísima más actividad y los números fiscales mejoraron. Por lo tanto, es posible eliminar las retenciones, es posible eliminar básicamente la brecha cambiaria y esto va a ser un impulso enorme para el sector. Y si a eso le sumamos que vamos a desregular el comercio, que vamos a quitar las trabas y que en este contexto además va a haber un resurgimiento del crédito, todo lo que viene hacia adelante va a ser bueno. Lo único que hay que tener en claro es que esto implica un cambio de 180 grados y que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Es decir, no va más querer hacer el modelo que viene fracasando hace 100 años. Sea de buenos modales o de malos modales, ese modelo conduce a un desastre económico. Y los únicos que estamos dispuestos y tenemos el coraje para hacer ese cambio de 180 grados que la Argentina necesita, somos nosotros desde La Libertad Avanza. Muchísimas gracias. Ya voy para allá. ¿Te está reventando? Los temas más macro, porque hay varias que hablan de cómo son los tiempos y los plazos de ese ordenamiento fiscal, de la baja del gasto público y de la implementación de estas medidas, cómo son los tiempos y los plazos, y también, vinculada a eso, cuánta inestabilidad puede soportar o tener que atravesar la economía y la sociedad en el proceso de implementación. A ver, nosotros el programa que presentamos es un programa, ¿sí?, de largo plazo. Y ese programa de largo plazo tiene reformas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Obviamente que las más relevantes en este momento para discutir esta coyuntura son las de primera generación. Las de primera generación básicamente son una reforma al Estado que permita bajar el gasto público, que permita bajar impuestos, avanzar en una agenda de desregulación, modificar y modernizar el sistema laboral, y eso lo que va a hacer que, siendo competitivo fiscalmente y siendo competitivo laboralmente, ir a una apertura irrestricta del comercio. ¿Sí? La secuencialidad acá es muy importante. Y en paralelo la reforma monetaria. Sin lugar a dudas, por el impacto que tiene en el sector, la reforma monetaria es lo clave, porque es lo que va a permitir una suerte de unificación cambiaria de hecho. Nosotros básicamente lo que estamos hablando es, se lo denomina dolarización, es la moneda en la cual ustedes cierran el Banco Central, lo liquidan, pero podría ser cualquier moneda. Y es más, hasta en el tiempo podría cambiar la moneda, y la moneda además la elige cada uno. Por ejemplo, si vos estuvieras en el sector petrolero, tu moneda podría ser el WTI, si estuvieras en el sector del gas podría ser el BTU, si estás en el campo y te dedicas, por ejemplo, a la soja, el precio de la soja en Chicago. Eso es lo primero que hay que entender, que el precio lo van a elegir cada uno de los sectores para que no haya descalce de precio y estés cubierto. Es decir, con lo cual todo el verso de los economistas que no se puede por la inflexibilidad de los precios a la baja es mentira. Esa es la forma más burda de cubrirse. La otra lo podrías hacer con instrumentos de opciones, de futuro, o sea, con lo cual, digamos, tampoco sería un problema. El punto es cómo es el tema de la eliminación del cepo, la eliminación del Banco Central, que en este caso son lo mismo. A ver,
en el caso de Ecuador, lo que hizo Ecuador fue obligar que a los 3 meses se convirtiera todo a dólares, que dejara de circular el sucre. ¿Cuál fue el problema? El problema es que para hacer eso es necesario tener billetes de baja denominación. ¿Y qué fue lo que le pasó? A los 3 meses no habían logrado poder cambiar todos los billetes. Entonces lo extendió a 6 meses, tampoco pudo, y recién lo pudo lograr a los 9 meses. Esa es una, digamos, entonces, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que tenía condiciones macroeconómicas bastante parecidas a las nuestras, tardó 9 meses en hacerse. ¿Por qué? Porque hay un problema operativo respecto a lo que es el cambio de los billetes. En cuanto al caso de El Salvador, en el caso de El Salvador tardó 24 meses. Ahí la dolarización se fue haciendo acorde a las necesidades de la gente. O sea, fue la gente la que se fue dolarizando. Y, claro, exactamente. Y ese proceso duró 24 meses. Nosotros lo que estamos haciendo es utilizar, acorde al desarrollo que hizo Emilio Campo, es como vendría a ser una suerte de estrategia mixta. Nos parece bien que los individuos vayan eligiendo la propia velocidad a la cual van convirtiendo la moneda nacional a la moneda que se dolariza, ¿sí? Digo, a la dolarización. Lo interesante de la propuesta de Emilio es que cuando 2/3 de la base monetaria se convirtieron, tenés una suerte de plebiscito y por lo tanto ahí podés forzar la aceleración del cierre del Banco Central. ¿Qué es lo importante? Estamos diciendo que entre 9 meses y 24 meses sabemos que este problema se terminó. Y no hay problema con la velocidad a la que va la sociedad. Si la sociedad va muy rápido, no, ese proceso no es un problema. No es un problema, no es un problema, porque en realidad vos tenés dos partes. Vos tenés que eliminar, básicamente tenés que rescatar el balance del Banco Central, ¿no? El pasivo, que son la base monetaria y vos tenés las LELIQs. O sea, esos pasivos monetarios sumados suelen oscilar entre 30.000 millones de dólares en situaciones caóticas, ponele cuando renunció Batakis, o en momentos en que la inflación le estuvo ganando sistemáticamente al dólar, se te va a 40.000 millones de dólares. Lo que vos ves es que ese número siempre oscila entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Vamos a poner el peor de los casos, que tengas 10.000 millones de dólares de base y 30.000 millones de dólares de LELIQs. Entonces, bueno, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo, en lugar de tomar reservas netas, que eso está bien que lo haga el Fondo Monetario Internacional para chequear la consistencia de un programa económico en términos de metas fiscales y de metas monetarias y que no se te escapen por el sector externo, pero en realidad cuando vos vas a liquidar el Banco Central no haces el neto, tenés que ver cuánto tenés para convertir. Entonces, vos tenés la posición de oro, la posición de DEX, la posición de CEDESA, la posición del BIS, vos con eso tenés por lo menos 10.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy al tipo de cambio de mercado, no se dejen engañar por esos mentirosos que dicen a 3.000 o que es una cuenta fácil y que le da 3.000 o le da 4.000. ¿No? Si es una cuenta fácil tiene que dar un solo número, no puede dar 10 números distintos. O los que dicen 10.000. ¿Por qué es importante esto? Siempre es al tipo de cambio de mercado. ¿Por qué? Porque miren, si el tipo de cambio tendría que ser 3.000, 4.000, 10.000, cualquiera de los números disparatados, eso que dicen, que son tontos los agentes que no, digamos, estando tan barato no compran. Es decir, dejen de permitirle a los políticos mentirosos que los humillen y los maltraten y los denigren. No se dejen basurear por los políticos basura. Es decir, no se dejen meter la mano en el bolsillo y que lo sigan estafando. Entonces, con lo cual ahí tenés para convertir la base. Es decir, con lo cual los dólares físicos, si querés, mañana lo podés hacer. Va a depender de la gente. El problema va a ser de vuelta el tema de pensar que el billete más grande de Argentina vale menos de 4 dólares. El de 2.000 pesos vale menos de 4 dólares. Y después tenés el problema de las LELIQs, que son 30.000 millones de dólares. Miren, les cuento, el Banco Central tiene títulos públicos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Obviamente que a mercado eso valdría ¿cuánto? 30.000 millones de dólares, con lo cual vos tendrías la posibilidad de rescatar las LELIQs contra esos bonos. Y la verdad que es un negocio bárbaro, porque ¿cuál es el principal riesgo argentino? El riesgo moneda. Entonces, cuando vos eliminás el riesgo moneda, eso cae fuertemente, por lo tanto los títulos públicos de Argentina van a volar.
Por lo tanto, el que entre en esa transacción va a ganar un montón de plata. Eso, digamos, nosotros, de hecho, nosotros ya lo tenemos cerrado. Eso sí se puede hacer. Ahora, ¿cuál es el punto? A mí me parece mucho más interesante poder seguir avanzando en la opción de Emilio Campo. ¿Por qué? Porque te permite quedarte con gran parte del upside de los títulos. Y si vos haces eso, el resultado final es que además te cae la deuda neta. Entonces nosotros ya tenemos la versión más básica, ya la podríamos hacer. Queremos ver si tenemos posibilidad de ir sobre una versión superadora como la de Emilio, para que además podamos hacer caer la deuda neta. Una pregunta que manda alguien y pide que se la hagamos a todos los candidatos, vamos a intentar hacerlo, que tiene que ver más con la política, y habla de dónde buscarías consensos o encontrarías, cómo harías para tener consenso para que las reformas que haga un gobierno tuyo perduren en el tiempo. Mi consenso es con los argentinos de bien. Mi consenso es con los argentinos que labura. Yo no tengo que hacer ningún acuerdo ni ningún tipo de consenso con chorros, ladrones y asesinos. Bueno, decisión de la gente, problema de la gente si decidió, digamos, darle el poder a chorros, ladrones y asesinos. Es decir, nosotros venimos a proponer las reformas de la libertad. A ver, los lugares donde se aplican las cosas que nosotros proponemos, los países son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, y además, está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces en el formato extremo. La gente vive 25% más. ¿Me quieren decir qué problema hay con ese modelo? Digo, si es pura prosperidad. ¿Saben qué? Yo se los voy a decir cuál es el problema. El problema es que la solución está en manos del problema. Por lo tanto, si seguimos votando a los mismos de siempre, a los mismos delincuentes de siempre, que viven y se enriquecen de ese modelo nefasto, que los empobrece a todos ustedes, que son los que producen, bueno, sigamos con ese modelo inmundo y vamos a hacer la villa miseria más grande del mundo. Yo les vengo a proponer algo distinto, les vengo a proponer un cambio de 180 grados, les vengo a proponer la Argentina de Alberdi, y que en 35 años seamos una potencia mundial, siendo el campo uno de los sectores insignias y pilares de ese desarrollo. ¿Les gusta? Bien, si no, sigan con lo mismo de siempre, que nos van a romper todo. Javier, te voy a pasar a 2 preguntas que tienen que ver con la ¿cómo se financia en ese proceso la infraestructura? Hay muchas preguntas que tienen que ver con cómo se financia la infraestructura del campo, los caminos rurales, y ese tipo de necesidades en un plan que en una primera etapa tiene que tener un ajuste. A ver, 2 partes, pero voy a contestar la segunda primero y la primera después. Perdón que te cambie el orden de la respuesta. Primero, sí, va a haber un ajuste. Se lo cuento, sí va a haber ajuste. La diferencia de los últimos 70 años, esta vez el ajuste con nosotros se lo vamos a hacer pagar a la política. No lo paga el sector privado. Esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política. Vamos contra todas aquellas partidas de donde roba la política. Ejemplo, nosotros vamos a eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, con way outs a la peruana y con incentivos a la suiza. Obvio, ¿saben qué? Digamos, los señores de la Cámara Argentina de la Corrupción están muy enojados conmigo, ya lo sé. Pero ellos tienen que explicarle a la sociedad los cuadernos. Y nosotros vamos por una solución honesta. No es que no va a haber obras de infraestructura, las va a hacer el sector privado. Y si hay motivos para generar rentabilidad y con todo lo que hay para sacar, con todo lo que van a poder hacer, obviamente que el financiamiento va a aparecer, porque va a ser negocio. No necesitan de un planificador central, no necesitan que alguien venga y ponga un dedo para decirles qué tienen que hacer. Vamos, ustedes son grandes, no necesitan un papá Estado que crean que es más que ustedes. Entonces, digamos, la obra, digamos, la va a hacer el propio sector privado. No solo eso,
vamos a terminar con las transferencias discrecionales. Eso, en el primer tiro, o sea, en el one shot, son 5 puntos del PBI, con lo cual dejás la economía en equilibrio en términos fiscales. Exacto, sí, que tiene que ver con el error en términos de inflación en el presupuesto. Y además se imaginan que si en el presupuesto hay un problema, que hay más inflación y hay más ingresos, se imaginarán que frente a aumentar el gasto y bajar impuestos, yo sí voy a bajar impuestos, no como otros que le van a querer subir el gasto público. Pero no solo eso, sino que además vamos a eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de cada uno de los contratos. Bueno, como verán, digamos, con todo eso, por ejemplo, ahí ya hay 13 puntos del PBI para ajustar. O sea, miren si tenemos para bajar impuestos. La obra pública, la obra la hace el privado y se queda con una concesión de ese camino, por ejemplo. Sí, se hacen con lo que se llama un BOT, construir, operar y transferir. Y básicamente, una vez que terminas la obra la paga el que la usa, lo cual parece bastante justo, y una vez que se termina esa concesión, esos bienes pasan a depender del Estado. Esto es muy interesante porque como van a ser bienes que después van a pasar al Estado, se pueden construir mecanismos de ingresos mínimos garantizados, donde básicamente el Estado juega un rol dando un seguro, que es un put en el fondo, y eso lo que permite es bajar muy fuertemente el costo del financiamiento y por lo tanto implica que podés hacer más obras. Entonces, ¿por qué? Porque de largo plazo esa obra va a terminar en el Estado. Entonces, lo que hace el Estado es participar de la ingeniería financiera que te permite bajar la tasa de interés para que vos puedas tener más obras. O sea, con lo cual contesté las dos. Perfecto. Tenemos re poquito tiempo, pero como hay algunas preguntas sobre educación y estamos en este tema, en ese modelo, por ejemplo, ¿cómo se hace una escuela? A ver, primero, en primer lugar vos tenés que las escuelas, vos seguís teniendo educación pública. O sea, vos podés ser de gestión privada o de gestión estatal, pero vos podés tener un mecanismo por el cual eso se asigna de un modo competitivo. Es decir, y no de un modo prebendario. Entonces, ¿por qué vos no vas a poder participar de ese proceso? Exactamente. Es decir, ¿por qué siempre tiene que estar metida la mano del Estado, digamos, como decía Bastiat, las porosas manos de los políticos? Es decir, no es que las soluciones no existen. No les crean a los políticos que les tienen que dar la solución del Estado. Es decir, eso Hayek lo llamó la fatal arrogancia. Es decir, digamos, no pueden permitir que un político se crea que son más que ustedes. De hecho, no lo son. De hecho, ustedes sobreviven todo el día en la trinchera de mercado. Los inútiles de los políticos, si salieran al mercado, quiebran instantáneamente. No saben lo que es ganarse la vida sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad a un mejor precio. Javier, estamos pasados un minuto de tiempo, así que te agradezco muchísimo. Gracias. Hay muchísimas preguntas, tratamos de pasar un poco por todos los temas. Gracias por haber estado acá. Gracias, Cecilia. Tiene razón.